unos a otros. Y hemos visto que para lograr una armonía en la iglesia, necesitamos vivir en amor, en unidad, en compañerismo, ¿sí? Y también necesitamos entender que sin esas cosas no va a haber bendición. Entonces, con todos estos mandamientos que estamos teniendo de unos a otros, tenemos que prestar atención porque son los componentes para lograr esta verdadera armonía que debemos tener y tener bendición, no solamente en la iglesia, sino que en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en cada ámbito donde nos movemos. Yo le voy a pedir un favor a Nico, si vos podrías mover un poquito el ventilador más para ustedes, porque va a empezar a tirarme las hojas y puede haber un desastre acá si pierdo algunas hojas que tengo acomodadas. Este púlpito es chiquito, así que voy a tratar de ir lo más breve posible. ¿Vieron cuando dice que cuando el predicador mira el reloj no significa nada? Pero le dejé dicho a mi esposa que me haga alguna seña cuando pasé de la hora y 10 o y cuarto, que me haga. Vamos a... Alfredo lo dijo, pero lo dijo hasta la mitad. Efesios 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el factor determinante de este versículo. Debemos someternos unos a otros, pero en el temor de Dios, con el temor de Dios. Y se hace necesario en esta mañana que definamos un poquito las palabras. Hay algunas palabras que voy a utilizar o que voy a explicar en algún momento que son de origen griego. Ahora, acá hay visitas, hay personas que hace poquito que nos están acompañando en la iglesia y por ahí pensarán, dirán, para ser cristiano, para estar en la iglesia, ¿tengo que aprender griego? No, hermano. Yo apenas hablo español y tengo que estudiar algunas. Las estudiamos solamente porque aportan mayor calidad en el mensaje, algunos conceptos. Por eso no tenemos que abusar de eso de hablar tanto en griego, porque algunos se pueden confundir y pensar que tiene que estudiar griego. No. Vamos a, en esta mañana, creo que Pablo en estos versículos habló con tanta claridad, algún bosquejo tan perfecto que no hay mucho que agregar. Tenemos que hablar de este versículo. Está es muy común en nuestra época la utilización una y el boxeador sometió a de conceptos como que hay que someterlo.
habilidad de aceptar a la persona que ejerce su función y someterse a su autoridad. Hay personas que han sido puestas en autoridad y someternos significa tener una actitud del corazón, de ponernos, entender la función de la persona, ¿sí? Ponernos a disposición, pero, como les decía antes, lo que suma este versículo es que hay que hacerlo en el temor de Dios. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, o nos preguntan, ¿qué es el temor de Dios? ¿Hay que tenerle miedo a Dios? Trato de hablarle quizá a las personas que están por primera vez o son nuevos. ¿Hay que tenerle miedo a Dios? Todo depende de cómo estés viviendo. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces, Dios es un Dios justo. Entonces, si yo estoy viviendo lejos de Dios, haciendo mi voluntad, sumergido en el pecado, la Biblia dice que eso trae consecuencias. Y la persona que vive así tendría que tener miedo a las consecuencias que trae vivir una vida así. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando decimos que hay que temer a Dios, hablamos de ese temor reverente, ¿no? Y cuando hablamos acerca de eso, les voy a pedir que vayan conmigo al capítulo 13, versículo 4 de Deuteronomio. Acá hay un versículo que dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Y miren lo que va sumando: guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Entonces podemos decir, porque las Escrituras nos enseñan que temer a Dios significa reverenciarlo, exaltarlo, honrarlo, engrandecerlo, tenerle en gran respeto, adorarlo, tenerlo en alta estima, obedecerle, reconocer su dignidad, honrar su posición como creador y juez de la humanidad. Fíjense que así podemos ir sumando un montón de conceptos de lo que significa temer a Dios, honrarlo, obedecerlo, amarlo. Y nos ayuda para entender este concepto. Debemos someternos los unos a los otros, ¿sí? Pero en el temor de Dios, haciéndolo pensando y viendo a esa persona que ejerce la autoridad, viéndola a través de la luz de Cristo. Y como yo honro a Dios, amo a Dios, quiero reverenciarle y obedecerle, no tendría que tener ningún problema en someterme a esa autoridad. Entonces, ese es un principio de comunión para nosotros. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Ponernos y ver a los demás, como dice el apóstol Pablo cuando habla de la humildad, superiores a uno, y uno entiende que Dios le ha puesto en ese lugar. Dios le puso en ese lugar. Entonces, ahí podemos decir que podemos comenzar a leer estos siguientes versículos porque el apóstol Pablo se toma un tiempo muy especial para hablar acerca del someteo los unos a los otros en amor de Dios, ¿sí? Porque atañe varios ámbitos. Y en primer lugar, y uno muy importante, quizás para mí sería el más importante, es el ámbito familiar. Y en la familia encontramos tres personajes: el esposo, la esposa y el hijo, hija, o los hijos y las hijas. Entonces,
Pablo nos enseña cómo debe ser este sentido de someternos unos a otros en el hogar. Y vamos a leer entonces ahora el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí tendríamos que cerrar y irnos nomás, varones. Pero no dice eso. Agrega algo más, como en el otro versículo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces vamos a ver acá este tema que es urticante, preocupante para mí, por todo lo que se habla en este tiempo, ¿no? Nos está tocando vivir este tiempo de la ideología del feminismo, donde leer este versículo debe ser terrible para las personas que piensan de esa forma. Y lo importante acá es entender que Dios es el creador de la familia. Él lo inventó el matrimonio. Él es el que creó el concepto de familia. Y en ese orden, como venimos hablando de orden y rango, la palabra sumisión, Él ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Y ha determinado que el varón sea el líder espiritual de su familia, que sea el pastor de su familia, que sea el proveedor de su familia, que sea el responsable del bienestar espiritual, del bienestar físico, económico, todo lo que atañe a la familia. Y esa es una tremenda responsabilidad para los hombres, que muchas veces le queremos escapar. Y muchas veces la descargamos en nuestras esposas. Pero delante de Dios, los únicos responsables y los que vamos a dar cuenta por el bienestar de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos, los que vamos a responder ante Dios, ante qué hicimos con esta mayordomía que nos dio en la familia, somos los varones. Entonces, cuando Dios nos pone esa responsabilidad, le está quitando esa responsabilidad a las mujeres. Le está quitando, le está dando la libertad de que pueda ocuparse en otras funciones en la familia. Pero la responsabilidad de guía y liderazgo está puesta en el varón. Ahora, eso no significa que la mujer sea inferior en ningún sentido. Desde ningún punto de vista, la Biblia deja entrever de que haya alguna diferencia de honor, de honra de la mujer delante de Dios. Nosotros, delante de Dios, tenemos la misma dignidad y derechos. Somos iguales. Y no implica, como les decía, desde ningún punto de vista, que la mujer sea inferior al marido en el matrimonio. Solamente hay una diferencia de rango. Hay una cabeza y hay un cuerpo. Y la cabeza debe ocuparse del bienestar de todo el cuerpo. Y por otro lado, varones, no tenemos que olvidar, según este versículo, que nosotros somos cabeza, pero tenemos que estar sujetos a Cristo. Y cuando el hombre está sujeto a Cristo, cuando se somete a la voluntad de Dios, la esposa no va a tener ningún problema en someterse al marido. Entonces, eso responde a un montón de preguntas a los conflictos que se generan en el hogar. ¿Por qué no logra someterse? Y yo tengo que examinarme y decir, ¿estoy yo sometido plenamente a la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Cristo quiere que yo haga en mi familia? ¿Mis hijos, mi esposa, están siendo liderados, están siendo ministrados por mí?
Tremenda pregunta. Dijimos que las mujeres y los hombres somos iguales ante Dios. Y nosotros hablábamos con Poli y decíamos cómo es, porque nosotros conocemos, por ejemplo, creo que todos, por lo menos me pasa a mí, yo veo que hay muchas características que tiene mi esposa que son mucho mejores que las mías. Hay mujeres que son mucho más inteligentes que los esposos, mucho más piadosas, mucho más sensibles a las necesidades, mucho más generosas. Y a veces nos avergüenza, mucho más preparadas espiritualmente, en todo sentido. Y el cristianismo no es machista. Las mujeres han sufrido el machismo a través de la historia y han sufrido la violencia y la discriminación, pero en la Biblia no vemos actitudes machistas que menoscaben a la mujer. Tendríamos que leer en estos momentos Gálatas capítulo 3, versículo 28, y le voy a pedir a un varón que se ponga de pie y lo lea. ¿Alguien lo encontró? Gálatas 3:28. Dale, Alfredo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. No hay varón ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces somos iguales en privilegios y posición espiritual. Y en cuanto a la autoridad en el hogar, entonces podemos decir que la Biblia es sumamente clara que el hombre es cabeza del hogar y la esposa tiene que estar sujeta a su marido. Ahora a veces surgen preguntas como lo que escuchamos hoy en los testimonios de Milce, cuando dice una mujer, dice, mi esposo no es creyente, me tengo que sujetar a él. ¿Saben que la Biblia dice que sí? Mira, tenemos que leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver qué dice ese versículo. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mujeres que por su conducta pueden ganar a sus esposos, a su familia. Entonces, el límite sería solamente cuando nos lleva a pecar delante de Dios. Si no te está llevando a pecar delante de Dios, tendrías que estar sujeta a tu esposo en el temor de Dios. Entonces, ahí vemos, lamentablemente vamos a tener que avanzar muy rápido, vemos el rol de la esposa en el matrimonio. Y ahora vamos a ver al esposo, porque algunos estaban deleitando lo que estábamos diciendo, pero ahora viene lo nuestro. Y la verdad que la vara no es alta, es altísima para el esposo. Vamos a leer ahora. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, acá no está diciendo que los maridos tenemos que sujetar a nuestras esposas. Acá el mandamiento es amarlas, porque a las mujeres se les pidió que ellas voluntariamente se sometan al esposo. Pero acá nos dice que debemos amar a nuestras esposas y debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, nos damos cuenta, ¿sí?, que al tener esta tremenda responsabilidad, nosotros como hombres en la familia, es tremendo cómo puede afectar en el hogar a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. Amarla como Cristo amó a la iglesia. Si la Biblia dijera solamente amarla con todo tu corazón, nada más. Y uno llegas a pensar, bueno, yo sí la amo, mi esposa. Si me preguntan, ¿la amas? Sí, sí, la amo. Pero acá lo importante es ese factor determinante que vuelve a aparecer, que dice, hay que amarla, pero hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y acá es donde quiero explicar la diferencia, como les decía, para algunas personas que son nuevos, que en la Biblia, nuestra traducción en el español, por ejemplo, traduce la palabra amor, pero en su idioma original hay diferentes tipos de amor. Entonces se menciona un amor en algunos lugares que es el amor eros, ¿sí? Es ese amor físico, pasional, y también se menciona en algunos lugares el amor fileos, que es el amor que podemos tener hacia las personas y ese sentido de amor y de cariño y compasión que podemos sentir hacia la gente, por ejemplo, necesitadas. De ahí vienen palabras, por ejemplo, filántropo, filiación. Hay también un amor que es el amor entre amigos, entre compañeros, pero acá cuando está hablando de este amor, cuando dice a los esposos que debemos amar a nuestras esposas, la palabra que se utiliza es ágape, que es un amor incondicional, el amor de Dios, un amor divino, un amor que no mide consecuencias y es un amor que todo lo entrega. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor sacrificial, ese amor con una entrega. Ese es el tipo de amor que los esposos deben, con el cual nosotros debemos amar a nuestras esposas. Un amor que duela, un amor con sacrificio. Es una forma también, si lo vemos desde este punto de vista, de someter nosotros a ellas, como decía, unos a otros. Cuando amamos a nuestras esposas y las amamos sacrificando lo que a nosotros nos gusta por complacerlas a ellas. Hay una historia en el Antiguo Testamento del rey David con Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, amigo de David. Había muerto casi toda la familia de Saúl ya. Murió Saúl, Jonatán en batalla. Y había quedado este hijo, Mefiboset. Y en ese tiempo, cuando una dinastía dejaba el reinado a la otra dinastía para que después nadie reclame el trono, se encargaba de liquidar a todos los descendientes. Y a este hijo lo habían escondido. Pero a mí
Personalmente, cuando leo esta historia, lo que me encanta es que el relato comienza hablando del rey David, que se levantó, se acercó a sus ayudantes y en un momento dice: no hay nadie de la casa de Saúl por el cual yo pueda hacer misericordia de Dios. Cuando se habla del rey David, se habla de que era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y en ese momento él lo único que sentía era el deseo de hacer un bien a este hombre, Mefiboset. Y yo creo que las cosas cambiarían mucho en nuestras familias, en nuestros hogares, si nosotros tuviéramos esa actitud de pensar qué cosas buenas puedo hacer por mi esposa. Ahora, cuesta mucho hablar de este tema de acá adelante. La tengo a mi esposa acá y tengo a mis 2 hijos ahí, que saben exactamente desde mi levantarme hasta mi acostarme cómo me comporto con la familia, cómo me manejo con mi esposa. Y al estar estudiando esto, uno se da cuenta que a veces nos alejamos con mucha facilidad de estos conceptos bíblicos. Nos parece que, bueno, ella se arregla sola, no necesita nada. Me acuerdo una vez un amigo mío que viajó a Estados Unidos y le había encargado yo un par de zapatillas para uno de mis hijos. Entonces voy a su casa y abre la valija y me empieza a mostrar todo lo que se compró y me da las zapatillas para el nene, hasta me trajo un regalo para mí. Y estaba la esposa ahí, yo le pregunto, le digo: oye, ¿te trajo algo? Y no, dice ella, no me trajo. Y le digo: ¿no le traje? Me dice: no, pero a ella no le gusta que le hagan regalos. Hay una mujer en el mundo que no le gusta que le hagan regalos. ¿Existe eso? Yo te digo la verdad. En un momento de conflicto en la familia, cuando estábamos haciendo aconsejamiento al matrimonio, la amargura de la esposa, ¿sabés cuál era, no? Piensa solo en él, todo es para él y en mí, y está convencido de que a mí no me importa, eso es lo que más me duele. Entonces, hermanos, estamos hablando de temas domingo tras domingo de cómo debemos comportarnos los unos a los otros. Estamos hablando mucho de cómo comportarnos unos a otros y lo asociamos muchas veces solo a la iglesia, pero en este caso la Biblia nos está hablando que es muy importante el ámbito familiar. Entonces, dice: maridos, esposos, me lo digo a mí mismo, debemos amar a nuestras esposas con ese amor que está dispuesto a sacrificarse, a hacer cosas para que ella se sienta bien, ver cuáles son sus necesidades, sus gustos y renunciar quizá a lo nuestro. Es eso básicamente, y si no lo hacemos, estamos lejos de ese someteos los unos a los otros. Por eso es importante, porque si la familia no está bien, la iglesia no va a estar bien. Y si la iglesia no está bien y la familia no está bien, Satanás está ganando esa batalla encarnizada que está teniendo en estos momentos. Porque si hay algo que Satanás quiere en este mundo, destruir la familia. Porque sabe que destruyendo una familia puede destruir una iglesia, puede destruir un ministerio, puede generar un desastre a nivel global. Entonces, es importante que examinemos nuestro corazón, porque necesitamos entender que nuestras esposas tienen intereses y necesidades que tienen que ser satisfechos. Y no nos quedemos solamente con eso de que te tenés que someter, porque la Biblia dice que te tenés que someter, y bueno, no. Empecemos por amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ya vamos a tener que terminar, pero vamos a tener que sí o sí hablar de los hijos. Vamos a tener que dejar otros ámbitos donde se habla acerca de someterse, no vamos a tener que mencionar solamente, pero
tenemos que hablar a los hijos, ¿no? Entonces, los hijos deben someterse a los padres. El versículo nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Acá le habla en primer lugar a los hijos. Y dice así, los hijos deben someterse a sus padres. Jóvenes de la iglesia, adolescentes, mayores, los casados, los adultos, nosotros que tenemos padres, debemos someternos a nuestros padres. Porque la Biblia lo dice, debemos someternos los unos a los otros. Y si somos creyentes, tenemos que cumplir con este mandato. Así que debemos someternos porque somos creyentes y también porque es lo correcto. Dios ha creado un orden natural y en ese orden natural los hijos tienen que obedecer a los padres, aunque este mundo está torciendo de tal forma las cosas que es muy común ahora encontrar que en el hogar los padres están sometidos a los hijos y pareciera como que los padres obedecen a sus hijos. Nosotros en mi hogar, en mi familia tenemos un auto y los 4 lo necesitamos usar. Y a veces yo me peleo con Ariel, no voy a nombrar a Alan ni a Ariel. Es feo eso de que del púlpito nombren a los hijos, que nos pongamos autorreferenciales. Pero es complicado el tema con los hijos cuando los chicos no entienden que los padres, ¿sí?, son autoridad en el hogar. Y es más complicado cuando los padres no entienden que ellos son autoridad. Y eso es algo que lo tenés que enseñar desde chiquito, y es una responsabilidad de los padres en el hogar. No le echen la culpa a la escuela, ni a los amigos, ni esta maestra no le enseña a mi hijo. No, es responsabilidad netamente de los padres, ¿sí? Entonces, debemos entender que nuestros hijos tienen que someterse porque son hijos de Dios y deben hacerlo porque es lo correcto, porque es un mandamiento divino. De los 10 mandamientos que Dios creó para toda la humanidad, para toda la historia de la humanidad, entre esos 10 mandamientos hay uno que dice específicamente que los hijos deben honrar a sus padres. Así que así de importante es cumplir ese mandamiento. Y también dice que la obediencia a estos mandamientos trae bendición. Eso nosotros ya lo conocemos en nuestra práctica. Los que somos creyentes hace muchos años sabemos que hay un principio en la palabra de Dios que dice que la obediencia sí o sí trae bendición y la desobediencia genera destrucción, amargura, castigo. Entonces nosotros estamos en un mundo donde se están tergiversando las cosas, pero nosotros como creyentes tenemos que honrar la palabra de Dios y tenemos que ajustarnos según los mandamientos de su palabra. Voy a leer solamente un último versículo para terminar, que esto me lo pidió Carlos que lo lea. ¿Sí? Primera Pedro, capítulo 5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vamos a dejar ahí y vamos a terminar acá. Pero creo que este versículo da para otra predicación, otro tema. Pero hay un mandamiento, hermanos.
a que debemos someternos y debemos someternos a las autoridades de la iglesia. Someteos a los ancianos, respetarlos, amarlos, honrarlos. Y volvemos al principio, a ver que esa autoridad es conferida por Dios y que debemos honrar y verlos a través de la luz de Cristo. Así que cuando en la iglesia te piden algo, piden tu ayuda o te llaman la atención por algo, recordad que hay un versículo en la Biblia que dice que debemos someternos a las autoridades de la iglesia, en el Señor, ¿no? En obediencia, en amor. Así que vamos a dejar acá y vamos a terminar esta hermosa reunión que hemos tenido acá de bautismo. Damos tantas gracias a Dios por Emilce y su familia, por Damián, y oremos porque hay muchos otros hermanos que estaban dispuestos a bautizarse, quieren bautizarse. Hay algunas cositas que tenemos que acomodar nada más, pero hay varios hermanos que quieren pasar por este paso de obediencia que es el bautismo. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y damos por... no tenés aviso, ¿no? Bueno, oramos. Señor, te agradecemos porque a la luz de tu palabra nos damos cuenta, Padre, que tú amas tu iglesia, tú amas a cada familia, a cada esposa, esposo, hijo. Y Señor, gracias por tu palabra, porque es tan clara, Padre. Y Señor, gracias porque tú nos has dado esta hermosa mañana y esta bendición de compartir con estos hermanos nuestros esta reunión de bautismo. Así que te agradecemos, Señor, por tu amor y porque, Padre, nos permite tener este lugar donde compartimos cada domingo tu palabra. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias Ricardo por ese tiempo